Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Es las diferentes formas que tenemos cómo hacer un estudio de columna vertebral. Para esto hay que recordar la morfología de las vértebras. Usted va a ver ahí las imágenes que tenemos. Se basa bastante en la anatomía normal. En esto, por ejemplo, siempre tener en cuenta que la columna vertebral visto de frente debe ser recto. Y visto de perfil lateral debe mantener sus curvaturas, ¿cierto? Lordosis, sifosis, lordosis, según corresponda. Eso es algo que tiene que observarse cuando vemos radiografías de pacientes que van al hospital por una dolencia vertebral. Y también no olvidarse que las vértebras, dependiendo si son cervicales, lumbares, dorsales, si bien es cierto, tienen forma general los mismos elementos, pero la forma es variable. Por ejemplo, aquí la versa es mucho más extenso hacia abajo, en cambio las cervicales son pequeñas en esa parte, ¿no? Entonces todo esto hay que tener en cuenta. Y además, la columna vertebral, si hacemos un corte transversal, recordar que está compuesto por la médula, la raíz anterior, posterior y el ganglio. Estos emergen por el agujero de conjunción. ¿Cierto? El agujero de conjunción es por donde emergen las raíces principales. Esta es una radiografía de perfil de un paciente. Como hemos mencionado, hay que ver básicamente uno el eje, o sea, ver en este caso la lordosis, que es normal. Hay que evaluar la morfología de cada vértebra, Hay que ver el espacio intervertebral, que debe ser la misma amplitud en todas ellas. El borde posterior debe estar alineado, siguiendo un mismo arco. Igual también la parte anterior, el mismo arco debe ser. Deben haber 7 vértebras, ¿cierto? Evaluar también la parte posterior y las apófisis articulares, ¿cierto? Esa es la forma como se estudia la radiografía convencional. Pero en la cervical hay que tener un poco más también de cuidado. No es solamente ver esta parte de las vértebras, la parte posterior, también tenemos que ver lo siguiente en esa parte. Es esto. La articulación entre la apófisis odontoides y el atlas y el occipital. Todo este complejo hay también que evaluarlo. Porque a veces el paciente va al hospital por una dolencia cervical y le pedimos solamente normal la parte de columna vertebral. Y a veces nos olvidamos que el problema podría estar acá en esta parte, ¿no? La articulación de apófisis odontoides, la parte del atlas y el occipucio en esa parte. Y si queremos ver los agujeros de conjunción, yo hacer una incidencia en oblicuo. Y además, este espacio articular entre la apófisis odontoides y la parte del atlas también se tiene que evaluar. Si bien es cierto, de repente esto no corresponde mucho al campo neurológico, es más bien al campo reumatológico, pero eso no nos exime de evaluar el espacio entre el atlas y el apófisis odontoides. En la parte lumbar igual, hacemos igual todos los estudios, la parte frontal, la parte lateral, a ver la lordosis, la oblicua, ¿no es cierto? Esta imagen es un poco para decir si técnicamente está bien tomado o no esta oblicua, y debería observarse la imagen, la forma de un perrito, ¿no? Identificar aquí sus partes, el hocico, la oreja, el ojo,
la pata delantera debería aquí evaluarse. Este tipo de incidencia tiene varias aplicaciones. Uno de ellos es para ver si habría algún problema a este nivel, que es el istmo. A veces hay una separación a este nivel, por eso se le pide para ver si hay o no algún problema a ese nivel, en esta parte. La tomografía, esta es una foto de una tomografía ya de muchos años, una tomografía simple. Ahora hay tomógrafos de mayor capacidad, de mayor resolución, pero la tomografía te permite ver las imágenes en corte lateral, la parte ósea, parte posterior, los agujeros de conjunción, la apófisis odontoides, el atlas, te permite identificar de forma individual el cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, la articulación costovertebral, y esto es para ver principalmente la parte del canal raquídeo, el espacio sobre el dedo, la médula. Por supuesto, el tomógrafo te permite ver con bastante nitidez la parte ósea. Esto ya es un estudio con otro equipo, que es la resonancia en varias secuencias. Este es en el T1, en el T2, y esto es con la supresión grasa, y esto es en un corte transversal, ¿no? Entonces, también otra opción que tenemos para estudiar la columna vertebral es a través de la resonancia magnética, ese tipo de cosas. Pero aquí tenemos algo más, que con este equipo se puede estudiar la parte que corresponde al canal raquídeo, que corresponde a los nervios, se puede evaluar adecuadamente, y por supuesto los discos intervertebrales se puede ver con este tipo de estudio. Veamos algunos ejemplos. Tenemos este paciente, por ejemplo. Esta es su forma, cómo le toman a esta radiografía, y que se ve como que si el paciente estuviese mirando hacia abajo. No, este paciente, la radiografía, el paciente se le coloca en la posición adecuada y así sale en este paciente la radiografía, ¿no? Es una, tal vez, inversión de la lordosis en este paciente, y esto, por supuesto, en él le acarrea dolor cervical constante, cefalea occipital en este paciente. Otro paciente que tiene la curvatura, se perdió, es totalmente recto, está rectificado la columna en este paciente. Esto son el cambio de la curvatura, la pérdida de curvatura, son motivos frecuentes que vemos allá en el instituto, esa parte. Motivo por el cual el paciente asiste a la consulta porque le duele la región cervical, le duele la región occipital, y el médico lo cataloga como una cefalea tensional. Y como parte de ello le pide este estudio cervical y se detecta el problema. A veces le piden tomografía cerebral. Por supuesto, la tomografía cerebral no se encuentra nada, es normal la tomografía cerebral. El problema está acá. El problema está esa parte. Eso ya depende del médico que evalúa, que haga una buena evaluación, cuál debe pedir al paciente, o le pide tomografía o le pide la columna cervical. Ya depende del médico que evalúa. Esta es la región lumbar. Ven ustedes, acá se ve cierta desviación, ¿cierto? Cierto cambio en la rectitud de esta paciente. Una escoliosis que se ve en la columna lumbar. Todo esto son la etapa inicial, el paso inicial que debemos tener en cuenta cuando estamos observando un estudio de radiografía convencional. Cambio en la morfología. Si vemos en una tomografía o vemos en una radiografía una vértebra y lo comparamos con los vecinos, con las vértebras adyacentes, aquí, por ejemplo, esta vértebra ha perdido su forma. Es de menor amplitud que los demás, ¿verdad? El espacio intervertebral de una forma todavía se mantiene. Si uno no supiese, no teníamos dato clínico, una información clínica, ¿por qué le piden radiografía? Pues se podía pensar varias posibilidades, que el paciente sufrió una caída y es una fractura por compresión, o si es un paciente de edad puede ser que trate de un problema de una osteoporosis, como se ve de esta forma.
En este paciente hay antecedente de que el paciente se cayó y esto es un cambio de altitud por fractura de compresión. Entonces, cuando vemos tomografía o radiografía hay que ver la forma de las vértebras y lo comparamos con las vértebras adyacentes. Si hay un cambio de forma, hay que tratar de ver por qué tiene ese paciente ese cambio de forma a ese nivel. Esto en un paciente, por ejemplo, que sufre de escoliosis, por ejemplo, como parte de su evaluación le piden este estudio a este paciente. Y si ustedes ven, esta es la vértebra normal, y aquí es una vértebra, pero le falta una parte. Solamente va a ser una parte de esta vértebra. Es la famosa hemivértebra, es motivo de que estos pacientes tengan una escoliosis en este paciente. Entonces, cuando vemos escoliosis, cuando son escoliosis en los pacientes, hay que ver, ¿no? ¿Por qué tiene ese problema en este paciente? O es un problema posicional, o realmente tiene un problema de una vértebra anómala, como es en este caso. Esto a veces podría producir cierta confusión, pero si ustedes cuentan, este es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y son siempre 5 vértebras lumbares, pero aquí habría uno más, como que habría uno más esa parte, como que habrían 6, en este caso. A veces ustedes al revés, a veces ustedes van a contar aquí y ven 4 vértebras nomás. Entonces, ¿qué sucede? Que a una persona, ¿cierto?, la primera sacro se independiza y pasa a formar como si fuese una lumbar más. Entonces, contamos con 6 y eso se llama lumbarización. A veces al revés. Entonces, usted le cuenta 4 vértebras. ¿Por qué? Porque la L5 está formando parte del sacro. Entonces, en este caso se llama sacralización. Eso es un problema de tipo congénito, no hay mayor molestias, pero hay que tenerlo en cuenta para evitar cualquier problema en estos pacientes, en esa parte. Otro detalle de esto, aquí. Este es L4, L5. Vean esta pequeña imagen así, hipodensa, así en esta parte. Vean. Bueno, aquí le he puesto el nombre, por supuesto. Pero si el paciente viene al hospital y dice, ¿sabe qué? Me he caído, me han golpeado y me duele esa parte del lumbo sacra, esto, ¿qué cosa podemos pensar? ¿Cuál es el traumático que tiene el paciente? Que puede ser un trazo de fractura, de fisura, podría ser esa parte. Entonces, esto a veces nos podría confundir. Pero recordar, ¿cierto?, que aquí está lo que se denomina una espina bífida oculta. Tanto esta forma como esta forma, la lumbarización o sacralización, son de tipo congénito. El paciente nació así y va a vivir con esos problemas toda su vida. El paciente. Pero esto recordar, esto es una espina bífida oculta, no corresponde a ningún tipo de fractura en esta parte. A veces llega el paciente al hospital y no puede movilizar, no puede flexionar la columna cervical porque tiene mucho dolor, le duele, tiene muchos mareos, no puede hacer deporte, si es varón a veces no puede jugar fútbol, no puede cabecear y le toma su estudio radiográfico y ¿qué se ve? Entonces, C1, C2, C3, C4, C5 están fusionados. C5, C6. Perdón, este es C5, C6. Radiografía, esta es tomografía. C2, C3, C4, C5. Fusionados en esta parte. Entonces, dos vértebras que están fusionadas en esta parte. También son de origen congénito. ¿Así se ve? En esta parte. Y esto puede ser parte del síndrome de Klippel-Feil. Entonces, cuando usted ve esto, hay que investigar que el paciente podría tener otras anomalías que
son parte de este síndrome de Klippel-Feil. Pero esto se ve, esta fusión de esta forma se ve en la región cervical y también en la región lumbar. O a veces se ve de esta forma. Es una vértebra, otra vértebra aquí, como que falta. Esta vértebra aquí no logró unificarse. Esto es lo que llama vértebra en alas de mariposa. En este mismo paciente también se ve fusión de dos vértebras. Este paciente tiene un problema, ¿no? Tiene un problema que aquí esta vértebra se fusionó y aquí fue al revés. Aquí este paciente no logró fusionarse. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Cuando vemos radiografía simple o tomografía, en la parte ósea hay que evaluar el eje, la morfología, el número de las vértebras, hay que evaluarlo, ¿cierto? Antes de pensar si es una infección o si es un tumor, hay que ver en esos problemas que suelen encontrarse. Esto es un esquema, esto es una columna visto de perfil, una columna visto de forma frontal. Esto corresponde a los pedículos. Aquí está el pedículo, acá el pedículo, aquí como que se borró el pedículo aquí, una rayita nomás. O sea, en esta parte no se ve el pedículo de este lado. Si usted en una radiografía convencional no ve el pedículo de uno o de ambos lados, con toda seguridad ese paciente tiene algo que está creciendo dentro del canal raquídeo adyacente a los pedículos. Y eso que está creciendo está destruyendo los pedículos. Entonces, un ejemplo de un paciente, este es el diámetro normal del canal raquídeo, pero aquí este diámetro está incrementado, porque este paciente tenía una lesión en todo este conducto raquídeo. Y esto, en el paciente, por supuesto, le producía problema neurológico, aparte del déficit motor, el del dolor, le estaba produciendo en las imágenes una no visualización, la ausencia, no se veían los pedículos de ambos lados. Entonces, cuando usted no ve el pedículo de uno o de ambos lados, hay un problema, algo está creciendo dentro del canal raquídeo. A veces ve usted esta imagen, una imagen radiopaco, que dibuja toda la vértebra. También esta imagen radiopaco compromete la parte posterior, compromete las apófisis articulares, compromete los apófisis espinosas, como este caso, pero el espacio intervertebral se mantiene, el espacio está bien. Esta vértebra se mantiene bien, el problema está aquí nomás. Cuando vemos una imagen de esta naturaleza, así blanco en la radiografía, o también blanco en la tomografía, con los espacios que se respeta, primero, una opción es un problema de metástasis del tipo osteoblasto. Otro, la enfermedad de Horner. Otro, la enfermedad de Paget. Uno piensa en esas opciones, en esa parte, viendo de esta forma. Pero aquí quiero que ustedes reparen lo siguiente, que la vértebra se destruye, pero los espacios se mantienen de alguna forma conservados, los espacios de alguna forma se mantienen todavía en esta parte. Vean aquí, una tomografía, vértebra normal, hay hiperdensidad en las lumbares, en el sacro, pero los espacios se mantienen. Los espacios no están comprometidos. Pero también la lesión se está comprometiendo la parte posterior. La lesión no es nomás las vértebras, no es nomás en el cuerpo, también te compromete la parte posterior. En este caso, por ejemplo, son soluciones osteoblásticas. En este paciente era porque el señor tenía un cáncer de próstata y se había diseminado por el hueso, el sacro y lumbar, y esa es la forma. A lo que voy es lo siguiente. Cuando vemos unas lesiones de esta naturaleza, las vértebras, que puede ser una o varias vértebras,
y se mantiene el espacio intervertebral conservado, primera opción es un problema tumoral. Primera opción, tumoral. Vértebras comprometidas, pero con espacios conservados, primera opción, una lesión tumoral. El agujero de conjunción, esto es el agujero de conjunción. El agujero de conjunción, aquí ven ustedes un tremendo agujero de conjunción, solamente en la tomografía. El agujero de conjunción es esto, inmenso, visto transversalmente. El agujero de conjunción normal de este lado, y aquí el agujero de conjunción es grande, inmenso se ve así. ¿Ven? El agujero de conjunción normal, el agujero de conjunción grande se ve en esta parte. Al inicio habíamos dicho, recordar siempre que el agujero de conjunción sirve de salida, de emergencia de los nervios raquídeos en esta parte. Entonces, cuando un nervio raquídeo empieza a proliferar desde un punto de vista tumoral, va a destruir, va a horadar la parte ósea que rodea. ¿Y eso cómo se observa? Es esto. Hace grande el agujero de conjunción. Entonces, si usted en una radiografía, una tomografía, ve agujero de conjunción grande, es porque hay un tumor que a expensas del nervio raquídeo que está creciendo en ese lugar. El tumor más frecuente es el neurofibroma. Se ve. Los demás también son varios, pero el que más frecuente se ve son los neurofibromas que me destruyen, que me destruyen y me alteran la forma del agujero de conjunción. Otro detalle es lo siguiente. Esto es una tomografía, esto es una resonancia. Siempre hemos dicho que hay que evaluar el borde posterior. El borde posterior de las vértebras debe ser más o menos, seguir un patrón, pero aquí que se ve que esta vértebra está por detrás de S1. L5, acá hay un desnivel S1. Igual acá, entonces L3, L4, y acá hay un desnivel. Esto es L5. En este caso, este borde posterior está hacia atrás en función a L5, que llama rolistesis. Esta vértebra L5 está hacia adelante en función a S1, se llama espondilolistesis. Esto también hay que revisar en el estudio de las vértebras. Si hay o no listesis. Si listesis hacia atrás, rolistesis. Si es anterior, espondilolistesis en esta parte. Eso tenemos que revisarlo, porque eso produce molestia. Y esto responde a varios tipos de etiología, y aquí también responde a varios tipos de etiología. Entonces, todo eso se tiene que revisar en los pacientes. El detalle que vemos con más frecuencia en la radiografía o tomografía es esto, la discopatía degenerativa. El disco intervertebral, con la edad, por el tipo de labor que hacemos, a veces por la posición no correcta, el disco empieza a degenerarse. El disco debe ser así, de esta forma, esa amplitud, ¿cierto? Pero por todo lo que hemos dicho, el disco empieza a degenerarse. ¿Y qué sucede? ¿Cierto? Pierde su amplitud, es de menos tamaño este espacio en relación a los anteriores. Las vértebras aquí se hace mucho más blanco, se llama esclerosis, y inclusive origina que esta vértebra vaya hacia adelante, es una espondilolistesis en esta parte. Entonces, esto es lo que se denomina una discopatía degenerativa. No es hernia, por si acaso, es una discopatía degenerativa. Esto que dice aquí, fenómeno del vacío, lo puedo ver acá, es esto. Esta imagen que se ve oscura es la formación de aire dentro del disco intervertebral. Esto casi es patognomónico. Esto indica que en este paciente hay degeneración discal. Esto es imagen de aire, que también se puede ver, por supuesto, en la radiografía. Si usted ve en la radiografía esta imagen, listo. Es un paciente que tiene un problema
de degeneración discal. La tomografía se ve, por supuesto, mucho mejor. Dice, entonces usted es un problema de discopatía degenerativa en ese paciente. Este es un problema, el mal de Porto. Así también como afecta al cerebro, también afecta a la columna vertebral, esa parte, el mal de Porto. En las primeras semanas se compromete la parte anterior superior o se compromete la parte anterior inferior de la vértebra. Generalmente. ¿Anterior superior o anterior inferior? 5 minutos. Ya, sale, no te preocupes. Listo. Esto es ya la parte ya degenerativa, ¿cierto? La parte degenerativa. Vean cómo se ha destruido las vértebras. Pero, acá hay un detalle. El espacio intervertebral, ¿cierto? El espacio intervertebral, ¿cierto? Aquí el espacio se perdió, el espacio se borró. Entonces, recuerden ustedes cómo estaba en la enfermedad tumoral. La tumoral, el espacio se mantenía, el espacio se conservaba. En cambio, aquí en esta enfermedad de mal de Porto, o en la infección, el espacio se pierde, se borra el espacio. Ese es un punto que nos ayuda a nosotros a diferenciar para decir, o esto es una enfermedad infecciosa, en este caso mal de Porto, o es una enfermedad tumoral, ya sea primario o metastásico. Entonces, aconsejamos siempre observar eso, cómo está el espacio intervertebral. Otro, esto por ejemplo, es una destrucción de la vértebra, ¿cierto? Lesiones espolíticas de la vértebra en esta parte. El espacio se mantiene, en esta parte, ¿no? El espacio se mantiene, pero se ha destruido la vértebra. Lesiones osteolíticas, acá hay otro, ¿ves? Cómo está que se destruyen las vértebras, pero el espacio se mantiene. Entonces, esto me orienta a mí que es un problema tumoral más que infeccioso en esta parte. Otro ejemplo, va a haber esto una resonancia, esta es la columna vertebral de una resonancia, esto es la forma como se ve cuando hay lo que hemos visto hace un momento atrás, una vértebra llamada en alas de mariposa en esta parte. Bueno, el problema es el tiempo, vamos a ver al colega que nos espera el turno. Bien, muchas gracias por su atención.